Dios le bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde. Queremos compartir una palabra de parte de Dios que hemos recibido y yo sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo una palabra sobre el tema: si Dios te perdonó, ¿por qué te detienes? Si Dios te perdonó, ¿por qué te detienes? Y es un tema muy interesante, el cual vamos a estar desarrollando en esta hermosa tarde. Así que comparte, conéctate, comparte esta transmisión, que sé que será de gran bendición para muchas personas que necesitan escuchar esta palabra de parte de Dios. Así que le invito a que comparte este video. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se van conectando con nosotros para recibir esta bendición. Es una bendición hablar de la palabra de Dios. Es un alimento espiritual que alimenta nuestras vidas a diario. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos. Dios te bendiga, David Sánchez. Un saludo, amado en Dios. Rocío Rojas, Dios te bendiga. Luis Alberto Marte, Dios te bendiga. Y a todos los demás que se van conectando con nosotros en esta preciosa tarde. Recuerden que el tema es: si Dios te perdonó, ¿por qué te detienes? Ese es el tema que hemos recibido esta tarde para compartirlo con cada uno de ustedes. Y vamos a tomar como base bíblica el libro de Juan, capítulo 21, verso 15. Juan, capítulo 21, verso 15. Gloria a Dios. Juan capítulo 21, verso 15. Dios siga bendiciendo de manera especial a cada uno de los que se van conectando. Le habla su amigo y hermano Josué Paredes, por la gracia del Señor, pastor asociado en la República Dominicana. Y estamos aquí en este momento en vivo para transmitir una palabra que hemos recibido del Espíritu Santo para edificación de muchas personas. Así que vamos a compartir esta palabra ahora. Dice así las Escrituras. Dije Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto os digo que cuando eras más joven te ceñía e ibas a donde querías, mas cuando seas ya viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amén. Este tema que he recibido de parte de Dios en esta tarde, sobre el tema: si Dios te perdonó, ¿por qué te detienes? Y quiero basarme en esta tarde directamente a la historia que todos nosotros conocemos del apóstol Pedro, que todos sabemos que era un hombre sobresaliente en cada una de las escenas bíblicas en que estaban ministrando con Jesús. Este mismo Pedro fue el que caminó sobre las aguas. Estoy haciendo solo un recordatorio de la trayectoria ministerial de Pedro junto a Jesús mientras Jesús estaba en la tierra. Este mismo Pedro fue el que le dijo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre. Este mismo Pedro también fue el que le dijo a Jesús: Jesús, la multitud se está yendo. Y Jesús le dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Mas Pedro dijo: ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Este mismo Pedro fue también que vio de manera sobrenatural en la transfiguración, cuando estaban los 3 discípulos en el monte orando con Jesús, vio a Jesús transfigurándose al frente de él y esto lo impactó. Es decir, ya Pedro tenía una experiencia sobrenatural con Dios, con Jesús en su ministerio.
Pero vamos ahora a avanzar, porque el tema es: si Dios te perdonó, ¿por qué te detienes? Porque este mismo Pedro que le estoy contando es un Pedro que más adelante dice las Escrituras que le dice a Jesús, cuando Jesús anunció su muerte, le dijo Pedro a Jesús: no muera, yo moriré por ti. Y dice las Escrituras que Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Al mismo Pedro que hace unos días atrás o algunas semanas atrás Jesús lo había comisionado de dos en dos y lo había enviado, y este mismo Pedro había hecho milagros, señales, prodigios y maravillas. Pero seguimos, y la palabra de Dios enseña que Pedro empezó a cometer errores, entre los cuales uno de ellos, recuérdense que cuando Jesús le dijo allí: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, y Pedro le decía a Jesús que no muriera, que él mejor moriría por él. Y Jesús le dijo: ustedes hoy se van a escandalizar todo por algo que me va a suceder. Vendrán los principales sacerdotes, los gobernadores, los soldados, y me van a apresar, y todos ustedes se van a escandalizar. Pedro, fíjense esto, Pedro era uno de los más viejos, se dice, de los discípulos. Y Pedro dice con un ego fuerte, dice: Señor, aunque estos, en pocas palabras, aunque estos muchachitos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Se escandalizarán ellos, pero yo no. Pero Jesús le dijo: Pedro, te voy a decir algo. No cantará el gallo hoy hasta que tú no me hayas negado 3 veces. Pedro no le dio mucha mente a esto, y dice la Biblia que de inmediato entonces llegaron los soldados y empezaron entonces a tratar de agarrar a Jesús, y dijeron: ¿quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y Jesús dijo: yo soy. Y de repente, cuando ya se van acercando a agarrar a Pedro, vaya cogiendo la historia, dice las Escrituras que de repente Pedro sacó su espada. Pedro andaba armado, tenía una espada, era cristiano, pero tenía una espada, estaba armado. Gloria a Dios. Todavía Dios estaba trabajando en la vida de Pedro, y dice la Biblia que sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco, el cual era criado de un sumo sacerdote. Y cuando Jesús vio esto, le dijo: Pedro, ¿qué haces? Guarda tu espada, porque yo tengo ángeles bajo mi autoridad, los cuales, si yo lo llamo, viene una legión de ángeles y me libran de ellos. De repente Pedro guardó su espada, pero hay un problema, que le había cortado la oreja a un hombre importante del gobierno. Entonces Jesús tuvo que resolverle el problema a Pedro. Ojo con esto: a veces nosotros cometemos errores de los cuales Dios tiene que meter su mano para ayudarnos, pero la culpabilidad es de nosotros. La Biblia enseña que cuando Pedro le cortó la oreja a Marco, al criado del sumo sacerdote, dice la Biblia que Jesús lo sanó, es decir, le puso la mano y le arregló la oreja. Es algo sobrenatural. Pero quiero seguir, porque quiero transmitirte una palabra hoy muy importante, porque ni los pastores, ni los evangelistas, ni los profetas, ni los apóstoles, nadie en esta tierra es perfecto. Todos tenemos alguna imperfección, todos tenemos algún error, todos tenemos algún pasado que nos persigue. Pero el detalle está en que tenemos un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que te restituye, un Dios que te vuelve a posicionar en el lugar profético por el cual Él te trajo a la tierra. Entonces, para llegar al punto que quiero llegar, quiero decirte que Pedro empezó a huir también. Huyó, pero dice la Biblia que se quedó a la expectativa a ver a dónde iban a llevar a Jesús luego de que Jesús sanara a Malco. Se fueron los soldados con Jesús, y Pedro iba un poco más atrás a ver qué sucedería con Jesús. La Biblia resalta que cuando llegaron al lugar donde iban a sentenciar a Jesús, donde lo iban a interrogar, dice las Escrituras que allí había personas que le empezaron a decir a Pedro: tú te pareces a uno de ellos, tú eres uno de los que andaba con el Nazareno. Pedro empezó a jurar y dijo: yo juro que no conozco a ese hombre. Primera negación. Juró que no conocía a Jesús. Pero ¿cómo que no lo conoces si hace 10 minutos atrás o 15, no sé, tú le cortaste la oreja a una persona por causa de Jesús? ¿Y cómo ahora te atreves a decir que no lo conoces? Vaya dándose cuenta, habló mentira y juró, ya va una. La palabra de Dios dice que cuando sucedieron estas cosas,
Entonces Pedro, estando en el patio de Anás allí, dice la Biblia que había frío. Había una temporada fría, quizás era invierno, no sabemos, pero dice que había frío. Dice que de repente, pasando por otro lugar, unas personas le vieron y le dieron: tú eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te pareces al Nazareno. Jesús, otra vez, Pedro niega a Jesús, ya van dos. Pero la tercera negación es la que más me impacta, porque la Biblia dice que una mujer lo vio calentándose en un fuego que había allí encendido por causa del frío, y dice que de repente vino una mujer y le dijo: tú eres uno de ellos, aún tu manera de actuar te delata, tú eres uno de ellos. Dice la Biblia que Pedro maldijo. Óigame, maldijo, empezó a maldecir y a decir: no, yo no lo conozco. Y dice que de inmediato, en la tercera negación, cantó el gallo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el gallo canta, inmediatamente Pedro recuerda las palabras proféticas que Cristo le dio, y de inmediatamente dice la Biblia que lloró amargamente, en señal, claro está, de arrepentimiento. Pero ahora quiero avanzar, porque todos nosotros hemos cometido errores, algunos de una manera, otros de otra. Recuerden, amigos y hermanos, que los errores no solamente son un adulterio. Preste oído a esto. Los errores no solamente son una fornicación. Los errores no son solamente que alguien mate a otro. Hay errores de hablar mentira que son garrafales. Hay errores de tomar dinero que son garrafales. Hay errores, ¿verdad?, de pleito, de ira, de contienda, de enemistades, de rencores, de resentimiento, de odio, de cosas que guardamos en el corazón, que son errores, y tenemos que huir de esos errores. Ojo con esto, porque a veces creemos que cuando alguien peca es solamente en adulterio, en fornicación, o en algún tipo de muerte, o de algún tipo de pecado capital, si así se puede decir. Pero hay un sinnúmero de pecados que nos desconectan y nos alejan del propósito de Dios. Pero vamos a llegar a la lectura que quiero. Recuérdense que Pedro había cometido ya ciertos errores fuertes, ciertos errores que habían golpeado su vida espiritual. Y recuerdo también ahora cuando Jesús le dijo: Pedro, me han pedido para zarandear tu alma. Te van a zarandear, Pedro, te van a zarandear, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Es decir, Jesús no impidió que zarandearan, que sacudieran, que golpearan, que persiguieran los espíritus inmundos, Satanás, a Pedro. No, lo permitió, pero clamó, intercedió por él para que su fe se mantuviera, para que no se cayera, para que no rebalara, para que no dejara de seguir caminando en el propósito que Dios tenía con él. Pero la palabra de Dios relata, luego del error de Pedro, presten oído a esto, luego del error de Pedro, de haber mentido, de haberse interpuesto ante el propósito de Dios, luego de haber jurado, luego de haber maldecido 3 veces, juró y negó 3 veces que no conocía a Jesús, luego de haber cometido el error, la Biblia enseña que él llora en señal de arrepentimiento. Lloró en señal de arrepentimiento. Ojo con esto: cuando cometemos un error delante de Dios, no podemos ocultar nuestro error. Tenemos que arrepentirnos. El problema que yo veo de muchos de nosotros es que cuando cometemos un error tratamos de mantenernos como que no hemos cometido errores, que estamos santos, que estamos puros, que somos intocables, que somos perfectos, que somos líderes, que no cometemos errores, que no nos equivocamos. Y eso es un error garrafal. Tenemos que reconocer que somos humanos y que tenemos flaqueza, que aunque tenemos el Espíritu de Dios, pero a veces nos descuidamos y cometemos errores, flaqueza, que son cosas que nos alejan del llamado. Pero vemos que Pedro, cuando falla, dice que llora, lo reconoce, ¿verdad? Eso es síntoma o signos de que él estaba arrepentido de lo malo que hizo. Alabado sea Dios. Entonces llora, dice la Biblia, amargamente. Es decir, cuando dice amargamente, fue que lloró desde el corazón. Le dolió, lo sufrió. No se sintió, bueno, pequé, ya pequé. No, es el problema de muchos de nosotros, que cuando pecamos decimos: bueno, ya pequé, ya se acabó, Dios me perdona. No, nos tiene que doler. Nos tenemos que sufrir el error que hemos cometido. No podemos vivir una vida en el cristianismo como que, bueno, pecamos, pero no pasa nada. El Señor nos
ama, Él nos ama. Yo me caigo y Él vuelve y me levanta. Yo me caigo y Él vuelve y me levanta. Sí, es verdad, Dios te levanta, pero no podemos no podemos jugar con nuestra salvación. No podemos jugar con el amor y la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios son eternas, pero las consecuencias de nuestros errores y pecados vienen porque vienen. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Pedro llora amargamente, llora desde el corazón, desde el alma, le duele, lo sufre, era como diciendo: ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me llevé? Se sintió muy arrepentido. Y yo creo que tú tienes que compartir este video, porque a alguien Dios le va a hablar que ha cometido errores, y Dios quiere que lo que esa persona debe hacer es que se arrepienta y pida perdón, y que le duela lo malo que hizo, y que se levante otra vez. Porque si Dios te perdonó, como es el tema de mi mensaje en esta tarde, si Dios te perdonó, ¿por qué te detienes? Hay que aprender a recibir el perdón de Dios en nuestros corazones, y no dejar que el pecado y Satanás nos quite en la paternidad de Dios en nosotros. Somos hijos, y así como nosotros los hijos y también los hijos de nosotros nos han fallado a nosotros, pero luego lo perdonamos, lo seguimos abrazando, le seguimos dando cariño, porque son nuestros hijos. Así mismo es Dios. Cuando tú le pides perdón, Él te perdona y se acabó. Y la Biblia revela que aún nuestros pecados delante de Dios, cuando nos arrepentimos, es como si Él lo echara en lo profundo de la mar, que se pierden y no se acuerdan más. Entonces la Biblia dice, porque quiero llegar a tocarte unos cuantos puntos muy interesantes, porque hay mucha gente sumergido en el pasado. Hay mucha gente, déjame decirte esto de parte de Dios, hay mucha gente sumergida en el pasado. Hace 10 años atrás pecaron y todavía siguen arrastrando el pasado, el pecado pasado. No, si Dios te perdonó, estás perdonado. Nadie te puede señalar, nadie te puede impedir operar, ministrar en el reino de Dios cuando ya Dios te perdonó. Recuerden, amigos y hermanos, que el único pecado que Jesús reveló que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que todos los demás pecados son perdonados. Ahora bien, quien peca debe asumir su responsabilidad. Quien peca debe aceptar su culpa y decir: Señor, perdóname y ayúdame a no pecar otra vez. Entonces la Biblia dice que cuando Jesús es sentenciado, dice que Pedro lo negó 3 veces. Y dice la palabra de Dios que ya Jesús muere y al tercer día resucita. Pero cuando resucita, dice que se le apareció a los discípulos y estuvo, dice el libro de los Hechos, como durante 40 días compartiendo con los discípulos de manera sobrenatural. Se aparecía y se desaparecía. Se aparecía y se desaparecía. Una historia impresionante. Pero el detalle está en que dice la Biblia, aquí donde leímos en Juan capítulo 21, verso 15, dice que Jesús comisionó, escuchen esto, comisionó, oigan a quién le dio el cargo, oigan a quién lo comisionó como pastor, a alguien que no era digno de ser líder, oigan esto, presten oído, a alguien que no merecía estar en la posición que Jesús le dio. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces vemos personas que cometieron errores y decimos: ese no debiera estar allí. Ok, esa es tu opinión personal o la mía, pero el detalle está en que tenemos un Dios que perdona, un Dios que restaura y que conoce los corazones, y que cuando un corazón viene a Él humillado, contrito y humillado, dice la Biblia que Él no lo desprecia. De modo que si a alguien Dios te puso al frente como líder y cometió en otro tiempo, hace unos años atrás, cometió algún pecado, algún error, tú no eres nadie, ni yo tampoco. No somos quienes para señalar a un hombre o a una mujer que Dios restauró. Si Dios te restauró, no permitas que nadie te afecte, no permita que nadie te hiera, porque lo que Dios perdonó, ni el diablo, ni los demonios, ni líderes, ni nadie puede volver a herir el corazón que ya Dios sanó. Entonces hoy este mensaje, por eso te dije que lo comparta, porque hay corazones heridos, hay corazones heridos. Yo recibo eso por el Espíritu. Hay corazones heridos que por los pecados que cometieron hace años atrás todavía se lo están recordando. Y déjeme decirle que el enemigo es perfecto en recordar nuestros errores pasados, errores que ya Dios te perdonó, errores que ya Dios te enmendó, que ya te restituyó, que ya te levantó, que ya tú pagaste la sentencia, que ya tú pagaste el precio de tu error. Ya nadie, aleluya,
Aleluya. Nadie puede señalarte, porque si Dios te perdonó, ¿por qué te detienes? Si Dios te perdonó, ¿qué haces sentado? Profeta, evangelista, líderes, pastores, aleluya. Si Dios te perdonó, ¿qué haces sentado? ¿Qué haces deprimido? Si ya Él te limpió, te restauró, te devolvió la unción, ya tú estás sintiendo los ríos de agua viva, ya otra vez tú sientes el amor del Padre, ya otra vez tú sientes que Él está contigo, ya está fluyendo. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te paras? Por la opinión de la gente. La gente siempre va a opinar. Recuérdense que los escribas, los fariseos todavía existen en este siglo XXI. Personas que aunque tú te restaures, aunque tú vayas y le pidas perdón, ellos van a seguir resentidos. Porque el corazón del hombre no es como Dios. Dios perdona y olvida totalmente. Pero lamentablemente el ser humano no perdona. Pero yo le voy a decir algo. Si usted me perdona o no me perdona, si Dios me perdona, es más que suficiente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay muchas personas, profetas, evangelistas, líderes, pastores, muchas personas que han cometido ciertos errores y la gente lo ha señalado, la gente lo ha pisado, pero a ese que pecó, Jesús lo restauró. A ese que cayó, Jesús lo perdonó. Y déjenme decirle algo a los demás, a los hermanos y amigos que me están viendo. Tú que quizás has juzgado a alguien, tú que quizás has dicho, mira, este pecó, déjame decirte que tú y yo también hemos pecado y también nos han perdonado. A ti te perdonó Dios, a mí me perdonó Dios. Por lo tanto tenemos que perdonar a los demás. La Biblia dice que si tú no perdonas al que te ofende, al que te hiere o al que comete algún error, dice que Jesús hablando, que Dios no te perdonará a ti si tú no perdonas al que ofende. Es decir, tenemos que cambiar el dedo acusador y entender, escuchen bien amigos y hermanos, entender que mi Biblia, la Biblia nos enseña de un Dios que cuando usted se arrepiente, Él lo perdona. De un Dios que cuando tú le pides perdón, Señor, pequé, cometí un adulterio, Señor, hablé mentira, Señor, cogí un dinero que no era mío, Señor, he fornicado, Señor, perdóname, Señor, he tenido a un hermano en el corazón, Señor, perdóname porque he tenido resentimiento, Señor, perdóname porque he tenido celo, Señor, perdóname porque he hecho malo. Óigame, todos los pecados que usted ha cometido, Jesús, cuando usted se arrepiente, le perdona. Así que no permita, escuche bien amigo, no permita que nada ni nadie lo hunda, porque hay ministerios hundidos en muchos lugares, porque hay personas señalando, hay personas criticando. Yo te voy a decir algo, no haga caso a la crítica, haga caso al perdón de Dios que lo habla en su palabra. Su palabra, Dios está hablando a un corazón en esta tarde. Dios le está hablando a una muchacha, a un hombre, a una mujer en esta tarde. Él te dice, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo al paralítico que los amigos lo bajaron por el techo y le dijeron, aleluya, le bajaron allí y Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? Y los escribas y los fariseos estaban allí, empezaron a murmurar, ¿y quién es este que perdona pecado? Oye, no importa que te señalen y te critiquen, si usted se humilló, si usted pidió perdón al Padre, nadie te puede señalar. Ni el diablo, ni los demonios, ni nadie sobre la tierra te puede señalar. Así que comparte este video, hermano, hermana, amigo, comparte este video, porque hay vidas que van a ser restauradas, hay personas que van a ser renovadas, hay personas que se van a motivar esta tarde, porque muchas veces ya no le dan oportunidades, ya no lo toman en cuenta para participar. Mira, yo siento que Dios está hablando, yo siento por el Espíritu que Dios está hablando, ya no lo toman en cuenta. Antes de caer en el pecado, en el error, lo tomaban en cuenta para ciertas cosas, para cantar, para ministrar, para compartir en algo, pero luego del error ya todo el mundo lo alejó. Eso es un grave error que estamos cometiendo la iglesia. Yo como ministro de Dios y como pastor asociado tengo que enseñarle al pueblo de que aprendan a perdonar, porque no hay nadie perfecto y la iglesia no es un lugar de perfección, es un lugar de restauración, es un lugar donde vienen los perdidos. Recuerden que Cristo le dijo, aleluya, a Zaqueo, yo vine a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Y la palabra de Dios habla que Jesús no vino a los sanos, sino que vino a los enfermos, a la gente abatida, a la gente afligida. Tú que dices, no vuelvo más a la iglesia, Dios te dice a través de mis labios, te dice, vuelve a tu iglesia que yo te voy a levantar. No te alejes, no te vayas, levántate porque yo te perdoné. Y si alguien te señala, dile a ellos que yo te perdoné, y que si yo te perdoné, nadie te puede señalar, porque el perdón de Dios es perfecto. Alabado sea el
el nombre del Señor. Entonces Dios le está hablando a alguien en este momento. ¿Sabe por qué? Porque aunque te alejaron, aunque te obviaron, aunque te pusieron a un lado, el Dios a quien tú le pediste perdón ya te restituyó, ya te limpió. Y aunque estés en tiempo de disciplina, escucha bien esto. Escuche bien lo que le estoy hablando de parte de Dios. Aunque estés en un tiempo de disciplina, la disciplina no es más que darte un lapso de tiempo para restaurar, para restaurarte, para apagar el comentario, apagar la herida que causan los errores. Ese es el lapso de tiempo en que tú te renuevas, te restauras en oración, en ayuno, en restauración. Es un tiempo de restauración. Realmente la Biblia nos enseña que la disciplina es un tiempo de restauración para la persona. Ahora bien, luego que tú tomas tu disciplina, ya usted puede participar de las cosas del Señor. Recuérdense de David. Recuérdense que David fue un hombre que adulteró. Se acostó con la mujer de Urías, su comandante del ejército, uno de los comandantes. Y dice la Biblia que David tomó su mujer y dice que después lo mandó a matar. David fue un adúltero y un asesino según las escrituras. Mató. Por eso Dios le dijo: no, tú no me vas a construir un templo, me lo va a construir tu hijo Salomón, porque en tu mano hay demasiada sangre. En pocas palabras, David, tú has matado demasiada gente. Entonces, la Biblia enseña, amado, que Dios perdonó a David. Y David mandó a matar a un hombre de Dios. Oye, David mandó a matar a un hombre de Dios, siendo David un hombre de Dios. David mandó a matar a un hombre de Dios y se quedó con su mujer. Y trató de ocultar que ella estaba embarazada. Alabado sea Dios. Entonces, si Dios perdonó a David, presten atención, porque la gente tiene que aprender a recibir el perdón del Padre. Y que la gente sepa que si Dios perdona, el hombre también tiene que perdonar. Es decir, el hombre de Dios, el líder que está al frente, los líderes que están, tienen que aprender a perdonar. Porque todos tenemos errores. Los pastores, los evangelistas, nosotros, los líderes, los apóstoles, todos tenemos errores, uno de una manera y otro de otra. Todos tenemos un pasado, como le decía al principio. Todos cometimos en algún momento alguna mentira, ofendimos a alguien, le hablamos mal a alguien. Hay muchas formas de fallar. No solamente lo que le di al principio, adulterio o fornicación, o matar a alguien, hay muchas formas. O violar, hay muchos errores. Pero el detalle está en que hay un Dios perdonador. Ahora bien, porque no le voy a pintar pajaritos volando, tengo que hablar claro también esto. Si usted cometió un pecado, no comete el error de ocultarlo. No me comete el error de ocultarlo, de que ay, cometí un error. No, vaya y hable con su líder. Porque el peor error de nosotros es ocultar el mal que hemos hecho. El peor error de nosotros es ocultar que pecamos. Cuando ocultamos, la Biblia dice que el que comete algún pecado, dice que si se aparta, alcanzará misericordia, dice en Proverbio. Pero también esta palabra nos da a entender a nosotros que si no se aparta, no va a alcanzar misericordia. Eso es lo que me enseña ahí las escrituras. De manera que nosotros tenemos que asumir, si usted pecó, diga yo pequé. Y no trate de tomar o participar del servicio en pecado. No cometas ese error. Porque si cometes ese error, tu vida va a tener una opresión. Tu vida va a tener una maldición encima. Lamentablemente. Porque el que oculta, ¿se acuerdan el que tomó el lingote de oro y lo guardó en tiempos de Josué? Y lo guardó, lo escondió allí. Dice que Dios le reveló a Josué: mira, hay un anatema dentro del pueblo. ¿Cómo? Sí, cogieron un lingote de oro y unas cuantas cosas más. Y Dios le dijo: mira, es fulano que cogió, que está en pecado. Y dice la escritura, escuche bien, dice la escritura que a esa persona que hizo lo que hizo, dice la Biblia, lamentablemente, las escrituras dicen que Dios le dijo: mátenlo, apedréenlo, a él y a toda su casa. Es decir, transfiriendo esta palabra a estos tiempos de gracia, cuando tú pecas y no te arrepientes, aún tu familia es afectada. Quizá ya Dios no te mata como mataba en aquel tiempo, o no ordena que te maten,
pero hay una muerte espiritual. Y es donde Satanás viene y empieza a afectar tu casa, a afectar tu vida, etc. Pero sigo. El detalle está cuando usted comete un error, cuando yo cometo un error, lo que nos corresponde es arrepentimiento. Arrepentirnos inmediatamente. Pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, lo hice mal. Y sanar las heridas de la gente que nosotros herimos. Porque no se te puede aplaudir el pecado que usted comete o el pecado que yo cometo. No se nos puede aplaudir. Debe ser corregido. Yo soy hijo de pastor. Yo soy hijo de pastor. Y yo como hijo de pastor no puedo ser tapado por mis padres porque yo soy el hijo del pastor. Y le hablo en este momento a los pastores que tienen hijos y quizás están pasando circunstancias y están cometiendo pecados y errores. No cometas el error de Elí. Si tú eres pastor y sabes, porque te lo han informado, que tus hijos están en malos caminos, bloquéalos. Recuérdense que Elí, Dios les reclamó de que sus hijos estaban haciendo pecado y Elí no los estorbó, no los bloqueó, no los interrumpió. Es decir, Dios no aplaude el pecado, lo corrige, pero perdona al que se arrepiente. Es decir, Dios te perdona cuando tú te arrepientes, pero no es que te aplaude el pecado. Él te dice, tú eres mi hijo, déjame, te voy a corregir, pero tranquilo que yo te levanto. Tranquilo que vamos a seguir trabajando. Pero hay que asumir la responsabilidad. Si usted comete un error, si yo cometo un error, no podemos seguir como que no pasa nada, predicando, hablando, ministrando, desatando palabras y que gloria a Dios, aleluya. No, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que reconocer, porque si no te paras, si no haces pausa, sabiendo que estás en adulterio, sabiendo que estás en fornicación, cuando el Espíritu los revele, vas a quedar avergonzado. Mejor que la gente te avergüence diciendo, mira, escuché que fulano pecó, pero fue porque te arrepentiste y lo confesaste. Pero qué vergüenza. Y que vayan luego a decir, no, pero yo lo vi predicando en tal lugar ayer, yo lo vi predicando en tal iglesia los otros días. No. Tienes que tener temor de Jehová. Tenemos que tener miedo de Dios. Porque acuérdense que Ananías y Zafira cayeron muertos en el tiempo de la gracia. Y no me voy a extender tanto ya porque quiero hablarles del final de Pedro, de la lectura de Juan capítulo 21, verso 15, que fue la que tomamos como base bíblica. Pero siento que Dios está hablando. Dios está hablando a tu vida esta tarde. Y lo que Él quiere es que tú entiendas que si Él te perdonó, ¿por qué estás detenido? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te paras? Si Dios te perdonó, tienes que avanzar, tienes que crecer, porque tu ministerio no puede estar sentado, tiene que avanzar. Recuerden que Satanás y sus demonios van a buscar todos los métodos para detener a los hombres de Dios. Ustedes lo saben. Nos va a hacer la guerra por todos los lados. Ahora bien, lo que tenemos que resistir en oración, en ayuno, siendo honesto. Cuando usted se sienta ser tentado, recuérdense que le hablé hace un tiempo atrás de Sansón. Si Sansón se hubiera sacudido, wow, Dalila me quiere cortar el cabello, y se va, no cae donde cayó. Si te sientes tentado, si estás siendo visitado por Dalila, sal corriendo y no caigas, resiste. Pero si caíste con Dalila, arrepiéntete como hizo Sansón. Gloria a Dios. La Biblia dice, para finalizar el video en vivo, amados hermanos y amigos, que Jesús, cuando resucita, se le presenta a los discípulos. Ya usted conoce la historia. Pero la Biblia resalta que cuando están juntos allí en la playa, donde Jesús se le apareció, dice las Escrituras que Jesús tomó a Pedro aparte y empezó a caminar. Y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Jesús por segunda vez le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pedro por segunda vez le dijo, sí, yo te amo. La tercera vez Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Ahora, aquí está el detalle. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús le dijo, Pedro, me ama, me ama, me ama, me ama? 3 veces. Entonces, en ese momento, Pedro recordó que le había fallado a Jesús. Pedro recordó el grave error que había cometido y por eso se entristece, dice la Biblia. Pero aquí está el detalle. Pedro quizás sintió como que no era digno de recibir lo que estaba recibiendo, porque Jesús le dijo, Pedro, ¿me ama? Sí, apacienta mi cordero. Pedro, ¿me ama? Sí.
apacienta mis ovejas. Pedro me ama así, apacienta mis ovejas. ¿Qué Jesús le está diciendo a Pedro? Pedro, tú vas a ser el pastor de la iglesia. ¿Quién? Yo. Hay muchos de ustedes que están diciendo yo. Sí, a ustedes. Usted va a ser pastor. Sí, usted va a ser evangelista. Sí, usted va a ser profeta. Sí, pero yo cometí un error. Sí, pero el Señor te perdonó. No, pero es que el proyecto de Dios con tu vida se tiene que cumplir, hermano. Ahora, usted lo que no puede volver a cometer el mismo error. Porque el problema de nosotros cuando caemos otra vez en el mismo error que el Señor nos limpió, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema. Si tú vuelves a caer donde ya Dios te levantó, tú no puedes volver a caer en el lodo cenagoso. Tú no puedes volver a caer a comer algarroba, comida de cerdo. Tú tienes que levantarte y no pecar más. Cuando te sientas débil, ayuna, ora, pídele ayuda a tus líderes, pídele ayuda a tu pastor. Dile, pastor, estoy siendo tentado. Satanás quiere que yo fornique, Satanás quiere que yo adultere, ayúdeme. Y yo estoy seguro que ese pastor le va a decir, vamos a meternos en vigilia, vamos a meternos en ayuno, vamos a meternos en silicio, vamos a meternos a buscar el poder de la palabra, vamos a meternos a buscar el Espíritu Santo para que esa tentación, para que las obras de tu carne mengüen y tú te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, según Efesios 6:10. Es decir, tienes que buscar ayuda. Nosotros no podemos solo. Si estás sintiendo la guerra espiritual, busca ayuda. Pídele ayuda al Espíritu Santo y ayuda a tus líderes. Tú me dirás, varón, pero los líderes, bueno, siempre hay uno que está conectado. Sí, hay que reconocer, hay muchos líderes que están como Elí, ciegos, no ven nada, están ciegos. Hay que reconocerlo, para nadie es un secreto esto. Hay muchos líderes que fueron puestos por el dedo del hombre, no por el dedo de Dios. Estamos conscientes. Pero en todas las iglesias a nivel mundial hay un remanente de hombres y mujeres con visión. Hay un remanente de hombres y mujeres que quieren ayudar a los demás, que quieren fortalecerte, que en vez de señalarte y criticarte te dan la mano para que avance, sabiendo que también a ellos Dios lo perdonó. Entonces la Biblia dice que Jesús le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas, dándole la responsabilidad del ministerio del pastorado. Aleluya. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro se siente indignado porque recuérdense que Juan, el discípulo amado, también estaba allí. Y aquí viene lo que me llama la atención, porque si Dios te está llamando a ti, ¿por qué como Moisés y como Jeremías y como otros hombres de Dios que Dios lo llamó? Si Dios te está llamando a ti, ¿por qué tú le dices que use a otro? Si Dios a ti que te está llamando, si Dios se cogió contigo, ¿por qué tú le dices, Señor, que busca a fulano? Como Moisés, que le dijo, busca a Aarón, que él habla bien. Si Dios te cogió a ti, es contigo que lo quiere hacer. Y si Dios te está hablando en esta tarde, es importante que tú entiendas que hay un proyecto que ya fue escrito antes de que tú nacieras. Ahora, lo que tú y yo tenemos que hacer es orar y buscar dirección de Dios para poder entender el proyecto y propósito que Él tiene con nosotros. Para que no vivamos una vida de un círculo vicioso no, sino que vivamos una vida llena del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que Pedro se entristeció, pero Jesús le dijo que lo siguiera. Sígueme, Pedro. Pero Pedro mira para atrás. Recuerden que los discípulos estaban. Jesús agarró a Pedro al frente y empezó a hablar con él. Pedro, me ama, Pedro, apacienta mis ovejas. Y de repente Pedro mira hacia atrás y le dice, Jesús, pero ¿y qué de Juan? ¿Y qué del discípulo amado? Y Jesús le dijo claramente, Pedro, en pocas palabras, si yo te estoy hablando a ti, si yo te escogí a ti, ¿qué a ti? Es decir, ¿qué importa, Juan, el propósito contigo? Oye, Dios le está hablando a alguien en esta tarde. Dios te está diciendo, mira, si es contigo que estoy tratando, si te levanté, si te restauré, deja de estar mirando, no, que fulano me está señalando, que fulano no cree en mí, no, enfócate en el llamado. Que es que estamos mirando demasiado a la gente. Por eso la Biblia nos enseña, puesto los ojos en Jesús, no en el pastor, no en el líder, no en los evangelistas, no en los apóstoles, no, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Pon tus ojos en Jesús, pon tu confianza en Jesús. Ve a la iglesia por Jesús, no por el músico. Ve por Jesús,
Porque si el músico falla, vas a fallar. Si el pastor falla, vas a fallar. Si los diáconos fallan, vas a fallar. Si los de la iglesia fallan, vas a fallar. Pero si tus ojos están en Jesús, tú, aunque veas muchos caer, tú no caerás. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a terminar diciéndole que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tranquilo contigo, sígueme. Yo lo que quiero es que tú me sigas, porque el propósito es contigo. Hay personas que en este mismo momento el Señor le está diciendo a través de mí en esta hora: quiero que avance, quiero que te me levante. Vamos, quiero que te me levante, porque si Dios te perdonó, ¿por qué te detienes? Quiero que te me levante, quiero que crezca, quiero que avance, quiero que te metas en las escrituras, quiero que te metas ahí, quiero que escudriñe la palabra, quiero que te la coma. Eso es lo que el Señor nos está mandando en esta tarde. Quiero que te metas en oración profunda, quiero que ayunas. Hay gente que Dios le dé esta palabra, que Él quiere que te metas en ayuno profundo, en oración profunda, en lectura bíblica profunda. Métete profundo. Porque hay espíritus inmundos que te están haciendo la guerra, y la única manera que Jesús dijo que se van esos espíritus inmundos es con ayuno y con oración. Y claro está, con la revelación del poder de su palabra. De manera que necesitamos entender que si Dios nos perdonó, no nos podemos quedar sentados. Tenemos que levantarnos. Joven, dama, caballero, persona que me ven en este momento, levántate. Anímate, restáurate. Si Dios te perdonó, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te quedas en el suelo? ¿O acaso no has recibido el perdón de Dios? ¿Acaso no te sientes restaurado? ¿Acaso no volvió el Espíritu de Dios a ti? Porque si no volvió, entonces tu arrepentimiento no fue real. Si no volvió a correr en ti el río de agua viva, entonces tu arrepentimiento no fue de corazón. Porque cuando el corazón se arrepiente, entonces vuelve el río de agua viva, vuelve el amor del Padre. Recuérdense la parábola del hijo pródigo que pecó, se fue, vivió una vida perdida, pero cuando volvió, su padre lo recibió y le dio más de lo que él tenía al principio. Así que, amigos y hermanos, es necesario que entendamos lo que es el perdón de Dios. Cuando cometemos errores, muchos nos van a señalar, nos van a criticar, que cayó. El hombre de Dios tiene que entender que la gente va a tener siempre su mirada en ellos. Los dedos estarán sobre los pastores, sobre los líderes, sobre la gente de Dios. Sobre la gente de Dios estarán los ojos y los dedos y las bocas para hablar. Pero eso no es nuevo, amados. Eso es bíblico, de Jesús hablaron. Pero Jesús dice que cuando hablan de ti mintiendo, que te goce. Pero si es verdad, arrepiéntete. Si es verdad, pide perdón. Si es verdad, dile a la iglesia que sí, que tú pecaste y que te perdone. Y no lo oculte, para que no vaya a ser que la iglesia se quede decepcionada de usted. Para que la iglesia no se quede decepcionada de nosotros. Vamos a pedir perdón. Vamos a humillarnos. Y yo estoy seguro que el Dios que restaura te va a restaurar a ti también. Dios te bendiga. Comparte este video y espero que nos sigas en las redes sociales, porque vamos a seguir ministrando la palabra de Dios de tiempo en tiempo. Cada vez que recibamos del Espíritu una palabra, se la vamos a transferir para que muchas personas alrededor del mundo sean edificadas en Cristo. Si estás descarriado, el Señor te manda en esta hora: reconcíliate, te voy a levantar, te voy a restaurar. Y recuerden que Pedro cometió muchos errores, pero Jesús lo seleccionó para una gran misión, porque Jesús ve no tu presente de errores, sino tu futuro de gloria. ¿Y quién fue Pedro después? Fue un líder lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre que, aunque salió del vulgo, pero se convirtió en un hombre lleno de Dios, lleno de sabiduría, lleno de entendimiento. Un hombre que marcó la historia en aquel tiempo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y seguimos saludando de manera especial a cada uno de los hermanos que nos siguen. Gloria al Señor. Dios bendiga a Esperanza. Gloria al Señor, Dios te guarde. Gloria al Señor, todos los hermanos que se están conectando con nosotros. Vamos a dar unos cuantos saludos. Dios bendiga a Juan Jiménez, amado, Dios te bendiga. Dios bendiga a Chris Lady Beltrán, Dios te bendiga. Aleluya. Dios bendiga a Herbert Josías Acosta, Dios le bendiga. Y a todos los hermanos alrededor del mundo. Dios bendiga a Juan Eugenio Guzmán, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada pastor, profeta, evangelista, cada hombre, mujer de Dios que nos sigue y que se ha mantenido, que en medio de luchas y dificultades está de pie. Sigue así, no te detengas. Y recuerda, si Dios te perdonó,
¿por qué te detienes? Dios les bendiga, muchas gracias y seguimos firmes hacia adelante en el nombre de Jesús.